Bueno, muchas gracias, Isabel. Si tienes una Biblia, ábrelo otra vez en la página 493, en el Salmo 139, y voy a orar también. Señor, queremos escuchar tu voz esta mañana por medio de tu palabra, y te pedimos, Señor, que obres dentro de nuestro ser, para animarnos, para cambiarnos, para hacernos más como Cristo, para hacer que te seguimos más de cerca. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana continuamos nuestra serie sobre la intimidad y nuestra necesidad de intimidad como seres humanos. No podemos existir sin intimidad. Hemos reflexionado sobre la intimidad con Dios como padre, como amigo y como esposo. Y también hemos pensado en cómo la intimidad con la creación y la belleza puede alimentar nuestra intimidad con Dios también, que es la fuente de toda cosa hermosa, que hace que nuestros corazones estallen en alabanza hacia Él. Y hoy vamos a pensar en la intimidad con nosotros mismos. Ahora bien, eso puede sonar un poco extraño o incluso inapropiado. Así que antes de que empecéis a preocuparos por lo que voy a decir, dejadme explicar a qué me refiero. La intimidad con uno mismo consiste en sentirse a gusto con quien uno es. Consiste en estar contento y encontrar gozo en la persona que Dios te ha hecho ser. Consiste en tener una identidad sólida. Consiste en estar en paz con la persona que Dios te ha hecho ser. Pero ¿por qué debería ser ese el tema de un sermón? ¿Nos suena más bien a algo que encontrarías en un libro de autoayuda o de psicología popular? Pues bien, no estamos hablando de autoayuda, estamos hablando de comprender quiénes somos delante de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a vernos a nosotros mismos como realmente somos. Y así como la intimidad con la creación nos llevará de vuelta a la fuente de toda la creación, nuestra intimidad con nosotros mismos, una comprensión correcta de quiénes somos delante de Dios, también nos ayudará en última instancia a deleitarnos cada vez más en Dios y en la persona que Él nos ha hecho ser. Y hay también una razón muy práctica para reflexionar sobre esto. Escuchad estas palabras de un psiquiatra cristiano llamado Pablo Martínez. Dice esto: el requisito indispensable para poder relacionarnos adecuadamente con los demás es tener un concepto sano de nuestra identidad personal. El desarrollo de la intimidad en las relaciones dependerá de la seguridad que una persona tenga en sí misma. Cuanto más insegura sea una persona, más conflictos relacionales tendrá. Cuanto más pobre sea su imagen de sí misma, mayor será la dificultad para acercarse a los demás. En el fondo, las personas que tienen problemas en sus relaciones con otros no han aprendido a relacionarse bien consigo mismas. Están en conflicto con los demás porque están en conflicto consigo mismas. El resultado de todo esto serán dificultades para tener una relación íntima con Dios. Les resultará difícil confiar en Dios porque les resulta difícil confiar en sí mismos. Un conocimiento profundo de uno mismo, una comprensión sana de la propia identidad, te ayudará a disfrutar de una relación más íntima con Dios. Y en realidad lo que estamos haciendo juntos esta mañana tiene raíces muy antiguas y encontramos un magnífico ejemplo de ello
en el Salmo 139. Permíteme volver a leer los versículos 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Imagina los pensamientos del rey David mientras escribía estas palabras. Quizás estaba mirando al espejo y maravillándose ante la complejidad del cuerpo que Dios le había dado. Quizás estaba reflexionando sobre sus experiencias a lo largo de la vida y sobre todo la gama de emociones por las que había pasado. Quizás estaba pensando en los dones que Dios le había dado para cumplir el mandato de la creación, gobernar y someter la tierra para la gloria de Dios. Sean cuales fueran sus pensamientos más profundos, una cosa está clara: se deleitaba en el Dios que le había hecho ser quien era. ¿Podrías hacer tuyas estas palabras que acabamos de leer de David? ¿Podrías tú decir: te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien? ¿Podrías ponerte delante del espejo y decir: wow, soy una creación admirable? ¿Podrías reflexionar cómo Dios te ha hecho ser quien eres para representarle y trabajar para su gloria en el mundo y decir: esta obra es maravillosa? Probablemente no, ¿verdad? Cuando nos miramos al espejo, no vemos a un rey que gobierna bajo la autoridad de Dios. No vemos el cuerpo esculpido de un guerrero como el que inmortalizó Miguel Ángel. No sentimos que estemos cumpliendo los propósitos de Dios mediante la persona que Él nos ha hecho ser. No gobernamos un reino próspero. Probablemente no tenemos el don de escribir letras hermosas ni poesía extraordinaria. Cuando leemos el Salmo 139, incluso podríamos decir: claro que tú dirías eso, David. Mírate, un rey apuesto, con un reino próspero y con el talento de crear obras de arte maravillosas. Lo tienes todo. Normal que puedas mirarte a ti mismo y decir: bien hecho, Dios. Pero yo no soy tú. Pero quiero que hoy te des cuenta de algo. Tú eres como el rey David. Seas quien seas, tienes muchísimas razones para alabar a Dios por haberte hecho la persona que eres. Eres una creación admirable. Y me atrevería incluso a decir que tienes todavía más motivos que David para deleitarte en Dios y alabar su gloria cuando piensas en quién eres delante de Él. Porque nosotros vivimos después de la venida de Jesús y de su muerte y resurrección por nosotros. Si David podía sentirse a gusto con quien era delante de Dios, nosotros tenemos aún más razones para sentirnos a gusto y estar en paz con quienes somos delante de Él, gracias a Jesús. Y dentro de un momento veremos por qué digo esto.
Mientras reflexionamos nosotros sobre nosotros mismos esta mañana y sobre cómo una comprensión profunda de quién soy puede llevarme a una mayor intimidad con Dios, vamos a fijarnos en tres cosas que la Biblia dice acerca de nosotros y que nos ayudarán a vernos correctamente. Después veremos tres obstáculos que nos impiden creer esas verdades bíblicas acerca de nosotros mismos. Y finalmente consideraremos brevemente tres maneras prácticas de fomentar una sana intimidad con nosotros mismos que nos lleve a glorificar a Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nos ayudará a proclamar el Salmo 139 a los cuatro vientos. En primer lugar, eres una criatura de Dios. Eres una criatura de Dios. Dios te hizo a ti y me hizo a mí. El Salmo 139, versículo 13, lo deja absolutamente claro. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Eres quien eres, porque Dios te hizo así. Seas quien seas, Dios te formó en el vientre de tu madre. Sea cual sea tu aspecto físico, sean cuales sean tus imperfecciones físicas, Dios te hizo así y eres una creación admirable. Eres exactamente como Dios quiso que fueras. Vivimos en un mundo en el que gracias a la cirugía estética y los avances médicos, tenemos la capacidad de cambiar nuestra apariencia. Podemos intervenir en la persona que Dios nos ha hecho ser. Pero si descansamos en estas palabras del Salmo 139, no sentiremos la necesidad de pasar por el quirófano para arreglar aquellas imperfecciones que creemos tener. Eres una creación admirable. Pensar que necesitas ser arreglado es negar la maestría artística del Creador al hacer de ti la obra de arte que eres. Pero sería tremendamente superficial quedarnos solo en la apariencia física. A diferencia de nosotros, la Biblia no divide a la persona en categorías físicas y psicológicas. David no está diciendo, Dios hizo mi cuerpo, pero quién soy yo por dentro es otra cuestión. Lo que está reconociendo es que Dios hizo todo lo que hay en él. Su aspecto sí, pero también quién era, su carácter, su espíritu, su alma. Cuando habla de sus entrañas, se refiere a todo lo que hay dentro de él, sus pensamientos, sus emociones y su temperamento, así como sus órganos, sus huesos y todo lo demás. También lo vemos cuando Dios dice en Génesis 1, 27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. No nos parecemos físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. La imagen que llevamos es algo más profundo. La imagen no es corporal. Llevar la imagen de Dios implica muchas cosas, entre ellas que somos criaturas dotadas de una dignidad infinita. Pero también significa que tenemos una vida interior creada por Dios. Nuestra capacidad de pensar, sentir, amar y razonar son dones que reflejan atributos divinos que Dios nos ha concedido. Eres quien eres, porque Dios te hizo ser quien eres. Y porque Él te hizo, le perteneces a Él. Eres una criatura de Dios.
llevas la imagen de tu Creador. Su firma está sobre la obra maestra que eres tú. Para conocer bien a ti mismo, necesitas comprender que perteneces a Dios y que eres la persona que Él te ha hecho ser. Eres una creación admirable. Cuando te das cuenta de eso, se abre una auténtica fuente de gratitud profunda hacia tu Creador. Ahora, bien, también reconocemos nuestras muchas faltas. ¿Soy una creación admirable? No lo parece cuando veo mi vida. Notamos aquellas cosas que desfiguran la imagen de Dios en nosotros. Todos hacemos, decimos, pensamos y deseamos cosas que están muy lejos de ser admirables. Por eso, también necesitamos recordar que cuando nos miramos a nosotros mismos delante de Dios, somos ruinas restauradas. Es nuestro segundo punto. Somos ruinas restauradas. Ser creado de manera admirable no es suficiente. Como hemos escuchado en la lectura del Evangelio, Nicodemo también había sido creado de manera admirable, como David, como todos, y sin embargo, Jesús le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Algunos podemos sentir la tentación de minimizar hasta qué punto el pecado nos ha arruinado. Quizá creciste en un ambiente eclesial donde se restaba importancia al pecado y se decía que cualquier énfasis en nuestra condición de pecadores era perjudicial. Si ese es tu caso, necesitas saber que eres un pecador restaurado como cristiano. Porque comprender esa realidad te ayudará a apreciar mucho más al Dios que te ha redimido. Pero sospecho que para muchos de nosotros ocurre justo lo contrario. Nos sentimos cargados por nuestro pecado. Pesa sobre nosotros y nos impide apreciar el hecho de que somos creaciones admirables. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando te conviertes en cristiano, aunque sigas pecando de vez en cuando, el pecado que podría deformar y socavar una visión sana de ti mismo, una visión en la que puedas deleitarte, ha sido tratado una vez para siempre por Jesús. Eres una ruina restaurada. Escuchad de nuevo estas palabras del apóstol Pablo en Efesios 2. En otro tiempo, vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andáis conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, es decir, Satanás. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia habéis sido salvados. Hubo un tiempo en que estábamos muertos para Dios a causa de nuestro pecado y pertenecíamos al diablo. Vivíamos para nosotros mismos y no para aquel que nos había tejido en el vientre de nuestra madre. Dios estaba justamente airado con nosotros por ese gran rechazo de quienes éramos realmente y a quien pertenecíamos. Pero en su inmensa gracia y misericordia nos rescató y restauró las ruinas en las que nos habíamos convertido. Hemos sido resucitados espiritualmente y ahora
le pertenecemos dos veces, por creación y por redención. Bíblicamente hablando, ya no se nos define como pecadores, sino como santos, personas restauradas a una relación gloriosa con su Dios. Todo aquello que hay dentro de nosotros y que distorsiona nuestra imagen de nosotros mismos, el pecado que nos engaña, haciéndonos creer mentiras acerca de quiénes somos, ha sido tratado de una vez para siempre. Somos libres para declarar: soy una creación admirable, porque hemos sido redimidos por Jesús. Y precisamente por esa redención llegamos a nuestro tercer punto. Ahora estamos unidos a Cristo. Si eres cristiano, estás unido a Cristo, has sido introducido espiritualmente en la perfecta intimidad de la Trinidad. Eres uno con Jesús. Hace unas semanas vimos que eso significa que ahora tienes una nueva e íntima relación con un nuevo Padre. David se maravillaba de la vida que Dios había formado en el vientre materno. Pues bien, los cristianos hemos nacido de nuevo y podemos maravillarnos de la nueva vida que tenemos en Cristo. Escuchad lo que dice Pablo al continuar este pasaje de Efesios 2. En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Tú, querido cristiano, eres una nueva creación. Has muerto al pecado y has resucitado con Jesús. Estás con Él en la presencia del Padre, incluso ahora mismo. Y eso es así porque has sido unido a Jesús. Lo que es verdad de Jesús, ahora también es verdad de ti. Todo mi pasado, mi historia, mi identidad, mi presente y mi futuro están unidos al pasado de Cristo, a su historia, a su identidad, a su presente y a su futuro. Estoy unido a Él por la fe. Su vida es mi vida porque su muerte fue mi muerte. Y por eso, cuando me detengo a pensar en mí mismo y, por así decirlo, me miro al espejo, veo una nueva creación, aún más admirable, mirándome de vuelta. No solo he sido creado de manera admirable y maravillosa, he sido recreado de manera aún más admirable y maravillosa. ¿Os dais cuenta de cómo comprender estas verdades nos da una perspectiva completamente nueva sobre nosotros mismos? Podemos deleitarnos sinceramente en la persona que Dios nos ha hecho ser y, por tanto, deleitarnos también en aquel que es responsable de quién eres. Física, intelectual, emocional y espiritualmente. Has sido creado por Dios y aunque el pecado te arruinó, has sido restaurado y unido a Cristo. Eres una nueva creación. Y eso es muchísimo mejor que la situación en la que se encontraba el rey David cuando escribió el Salmo 139. Puede que sintamos la tentación de tener envidia de David por su atractivo físico, por su talento poético o por su condición del rey. Pero deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que fuera Él quien nos tuviera envidia a nosotros y de que estuviera dispuesto a cambiarlo todo en un instante por disfrutar de lo que nosotros tenemos ahora en Jesús. Pero ¿por qué tantos cristianos no ceden
como Dios los ve. Porque hay cosas que nublan nuestra visión de nosotros. Hay obstáculos que nos impiden vernos como realmente somos. Y el primero de ellos son las falsas promesas. El mundo que nos rodea nos dice que podemos ser cualquier cosa que queramos ser. Pero eso sencillamente no es verdad. Somos quienes Dios nos ha hecho ser y todos somos diferentes, con dones y limitaciones distintos, con fortalezas y debilidades diferentes. Por ejemplo, yo nunca seré un buen futbolista, no seré científico aeroespacial, nunca seré escalador, como las alturas, nunca seré presidente de un país, perdón. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es que no podemos ser cualquier cosa que queramos ser. Esa es la versión Disney de la realidad. Dios me ha tejido y formado tal y como soy para sus buenos propósitos y también para mi propio bien. No puedo deshacer lo que Dios ha hecho de mí y ni debería intentarlo. Si intentáramos borrar aquello que Dios nos ha hecho ser, sería como si la obra maestra de Picasso, el Guernica, borrara una parte de sí misma y luego intentara reinventarse con los garabatos de una caja de ceras infantil. No tiene sentido. Si aceptamos nuestras limitaciones, por dolorosas que puedan ser, aprenderemos a apreciar a la persona que Dios nos ha hecho ser. No estoy diciendo que no debemos esforzarnos para mejorar o que la ambición sea necesariamente algo malo. Lo que sí digo es que debemos escuchar a Dios y no al mundo cuando se trata de definir quiénes somos y cuáles son las posibilidades que tenemos delante. Un segundo obstáculo es la falsa humildad. Demasiados cristianos piensan que ser piadoso significa tener una baja autoestima y una pobre opinión de sus dones y capacidades. Nos cuesta aceptar los cumplidos y rechazamos inmediatamente cualquier palabra de ánimo o reconocimiento. ¿Os dais cuenta de que eso, en realidad, es negar lo que Dios os ha hecho ser? Puede que no podamos ser cualquier cosa que queremos ser, pero sí podemos ser aquello para lo que Dios nos creó y alegrarnos en los dones que nos ha dado para servirle a Él y a los demás. Un profesor estadounidense cuenta la historia de un estudiante que hizo una pregunta a la famosa escritora cristiana Flannery O'Connor durante una conferencia. La estudiante le preguntó: «Señorita O'Connor, ¿por qué escribes?» Y ella respondió: «Porque se me da bien». El profesor comenta: puede que esa respuesta parezca arrogante o presuntuosa, pero la verdad es que saber qué hacemos bien y qué no hacemos bien, hacer lo que estamos llamados a hacer y no lo que no estamos llamados a hacer, ser lo que estamos llamados a ser y no lo que no estamos llamados a ser, es la esencia de la verdadera humildad. Ahí tenéis a una persona que se siente cómoda con quien Dios la ha creado para ser. El tercer obstáculo con el que nos podemos encontrar es la comparación constante con los demás. Es una auténtica plaga de nuestra época. Tenemos un acceso tan fácil a otras personas que hacen lo mismo que nosotros a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que resulta muy sencillo compararnos con quienes son parecidos a nosotros. Cuando te comparas con otra persona, conviertes a esa persona en la medida de tu propio valor.
tu autoestima empieza a depender de cómo te ves en relación con ella, en lugar de depender de cómo te ves en relación con el Dios de gracia que te creó. Puedes recordar alguna ocasión en la que hayas pensado, fulano hace esto muchísimo mejor que yo. Nunca llegaré a ser tan bueno como él. O ojalá tuviera su aspecto. Ese tipo de pensamientos destruyen tu capacidad de apreciar a la persona que Dios te ha hecho ser. La única comparación que deberíamos hacer es con el potencial que tenemos en Cristo. ¿Estoy haciendo aquello para lo que Él me creó? ¿Estoy siendo la mejor versión de la persona que Él me ha hecho ser? ¿Cree de verdad que soy una creación admirable? Esa es la mejor ambición que podemos perseguir. Y además, es una ambición que glorifica a Dios. Al acercarnos al final, me gustaría que pensáramos en algunas cosas prácticas, muy brevemente, que podemos hacer para ayudarnos a apreciar quiénes somos delante de Dios y a valorar correctamente su obra al hacernos las personas que Él quiere que seamos. En primer lugar, di la verdad sobre ti mismo. Si te da bien algo, dilo. Si hay algo que no se te da bien, dilo también. Imagina que necesitamos a alguien dentro de la iglesia para realizar una tarea que requiere cierta habilidad y que tú tienes los dones y las capacidades necesarias para hacerlo. Entonces, se me da bien esto, puedo hacerlo. Sé la persona que Dios te ha creado y capacitado para ser. No seas tímido, da un paso al frente. Di la verdad sobre ti mismo. Por otro lado, si te piden hacer algo que sabes que no puedes hacer, porque ya lo intentaste una vez y fue un desastre, dilo también. Ser capaz de decir, no soy la persona adecuada para este trabajo. Esto demuestra un notable grado de autoconocimiento y una comprensión profunda de ti mismo como la persona única que Dios te ha creado para ser. Di la verdad sobre ti mismo. No hay que fingir. Eres la persona que Dios te ha creado ser. Eres una creación admirable. Por supuesto, si queremos discernir qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien, necesitamos escuchar la opinión de los demás. Descubrimos nuestros puntos fuertes cuando otras personas nos los señalan. Y también descubrimos nuestras limitaciones cuando otros nos las hacen ver. Y debemos escuchar lo que nos dicen con humildad. Estoy seguro de que muchos habéis visto esos programas de talentos en los que hacen audiciones para decidir quién participará en el concurso. A veces, el concursante no es consciente de lo terriblemente mal que canta, porque nadie se lo ha dicho nunca. O aún peor, le han dicho que canta bien, porque alguien quería evitar herir sus sentimientos. Es un desastre. Necesitamos recibir comentarios de personas en las que confiamos. Y una buena regla general es que si más de una persona te está diciendo lo mismo acerca de ti, probablemente sea verdad. En tercer lugar, terminamos donde empezamos. Recuerda a quién perteneces. La comprensión profunda de uno mismo solo es realmente posible cuando tu visión de ti mismo y tu identidad están fundamentadas en a quién perteneces y no en tus luchas acerca de quién eres. Vuelve una y otra vez a las verdades que hemos visto hoy, medita en ellos,
ora sobre ellos. Memoriza uno de estos versículos que hemos visto. Esta parte del Salmo 139, por ejemplo. Llénate la mente de lo que Dios dice de ti hasta que su voz sea más fuerte que la voz del mundo, más fuerte que tus comparaciones y más fuerte incluso que tus propias inseguridades. Recuérdate a ti mismo lo que es verdad acerca de ti, a pesar de tu pecado, tus heridas y tus luchas. Esas realidades presentes no cambian la realidad espiritual eterna de que eres una criatura hecha a imagen de Dios y unida a su Hijo perfecto. Cuanto más comprendamos y hagamos nuestras estas verdades acerca de nosotros mismos, más nos delegaremos en aquel que nos la ha concedido. En definitiva, cuando dejamos que sea Dios quien defina quiénes somos, en lugar del mundo que nos rodea o de nuestros propios deseos contradictorios, iremos encontrando cada vez más paz con quienes somos. Pero eso no es el objetivo principal. El objetivo es que nos deleitemos cada vez más en Dios, en el Dios que nos creó, nos redimió y nos unió a Cristo. El Salmo 139 no se trata realmente de David admirando a David, trata de David admirando a Dios. Al reflexionar sobre quién es, acaba alabando a Dios que lo hizo. Y ahí es precisamente donde deberíamos llevarnos también la intimidad con nosotros mismos. Cuanto más claramente comprendamos quiénes somos, criaturas de Dios, restauradas por su gracia y unidas a Cristo, más nos dedicaremos en Él, que nos creó y nos salvó. La intimidad con uno mismo nunca es el destino final. Es simplemente otro camino hacia una intimidad más profunda con nuestro Dios.